Cuando el mal sirve para bien es la última de esta serie, la parte 4, que vamos a estar compartiendo en esta ocasión. Y yo voy a leer una porción en el libro de Génesis, en el capítulo 50, versículos 15 al 21. Génesis capítulo 50, versículos 15 al 21, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, es decir, Jacob, Israel, es el mismo, dijeron, quizá José guarde rencor con nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, he aquí somos tus siervos. Pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Así pues, no temáis, yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Vamos a orar y vamos a darles las gracias al Señor por su bondad y por su misericordia. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Estamos en cuarentena, pero tu palabra no. Nunca en la historia tu palabra ha estado en cuarentena. Nosotros somos los medios, el vehículo que tú usas para que ella siga corriendo y siga siendo glorificada. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de seguir haciéndolo. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, que tú nos perdones por las veces que teniendo que orar no lo hemos hecho, por las veces que tenemos que meditar en tu palabra y guardarla en el depósito de nuestros corazones y no lo hemos hecho. Perdónanos incluso por las veces que teníamos que congregarnos y de manera liviana y ligera, por cualquier eventualidad, no se hacía. Perdona a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a aprender las lecciones que tú, por medio de este valle, nosotros debemos aprender. Ayúdanos a ver la aflicción como tu megáfono para nosotros escuchar tu palabra, escuchar de tus propósitos y someternos a ellos. Hay personas en estos momentos sufriendo. Te pedimos que tú alivies su dolor, que tú sanes al enfermo. Hay personas turbadas emocionalmente. Te pedimos que tu luz y tu esperanza resplandezcan en el horizonte de ellos y ellos puedan tener aliento por tu palabra. Hay familias afectadas, matrimonios afectados. Te ruego, Dios mío, que tú obres en cada familia que está pasando necesidad, que está sufriendo por las enfermedades,
que estás siendo afligida y atormentada por esta cuarentena y no teniendo la destreza para enfrentarlas, te pido, Dios mío, que tú les ayudes, que tú acerques más los matrimonios, que tú unas más a las familias, que tú, Señor, obre y que al terminar todo esto podamos decir, esta pandemia pretendió hacernos mal, pero ha sido un instrumento del Señor para bien, Señor. Ayúdanos, Padre, a que las lecciones aprendidas se instalen de manera permanente en nuestros corazones y habiendo acabado todo esto, estemos más firmes que nunca, más apasionados y deslumbrados por tu majestad y tu grandeza, Señor. Ahora, Señor, habla a través de este instrumento miserable, minúsculo, imperceptible ante tu grandeza y tu majestad, para edificar a tu pueblo. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria. Bendice esta comunidad Ivo. Llénalos de ti. Y a todo aquel que está conectado y está viendo esta transmisión, bendícelos. Bendice a los pastores que están haciendo esfuerzo extraordinario por seguir comunicando tu palabra. Bendícelos, Señor, y bendice tu pueblo alrededor del mundo. Que seamos luz del mundo y que cuando todo esto termine sea un tiempo de extraordinaria cosecha para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo. Amén. Ya hemos pasado por varios domingos viendo esta maravillosa historia que nos cautiva y nos apasiona, como es la historia de José. El libro de Génesis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, es la historia de la humanidad. Del capítulo 12 hasta el capítulo 50, donde termina, es la historia básicamente de 4 generaciones: Abraham, Isaac, Jacob y José. Y José pues abarca él solo desde el capítulo 37, con la excepción del capítulo 38, y continúa entonces con el capítulo 39 hasta el capítulo 50. Muchos capítulos dedicados a este personaje fascinante, cuya historia nos apasiona porque tiene un final feliz. Y realmente nos gustan las historias que terminen así. El texto que nosotros hemos leído es ya el final de la historia de José. Y aquí, dentro del título de la miniserie, Cuando el mal sirve para bien, he titulado esta última sesión, este epílogo, esta conclusión, como una historia de gracia. Y si algo podemos decir de José, es precisamente que es una historia de gracia. Hemos hablado de las oportunidades que representaron, paradójicamente, los momentos difíciles que él tuvo que pasar. Cuando nosotros vamos al texto, nos vamos a dar cuenta que José, ya a esta altura, a este tramo de su vida, está plenamente consciente de que todo lo que le ocurrió, de que todo lo que le pasó, era parte del plan de Dios. Convicción que él no tenía en esos momentos grises y oscuros y penumbrosos del secuestro o del intento de asesinato, o ese tramo de casi 8,000 kilómetros a través del desierto cuando fue vendido como un vulgar esclavo. En esos momentos como que no había la lucidez, la convicción para entender lo que ya un José maduro, sosegado, puede concluir. Todo esto Dios lo usó para bien. Siempre todo lo que pasó estuvo bajo el plan de Dios.
estuvo bajo su soberanía. Dios gobierna. Y nosotros sabemos que cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de su gobierno y de la prerrogativa que Él tiene total y absoluta de hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera. Aquí nosotros vemos grandes lecciones que nos deja esta historia de que cuando termine todo, nosotros podamos decir como José, todo esto Dios lo usó para bien, pero tenemos que estar conscientes de estar caminando en la voluntad de Dios en todo este proceso. Cuando el mal sirve para bien, es cuando nosotros nos damos cuenta que aun cuando la tormenta está arreciando, aun cuando estamos remando contra el viento contrario, cuando estamos en el horno de fuego, cuando estamos en el pozo de los leones o nos encontramos en el Getsemaní, allí está Dios presente, allí está Dios gobernando. Por eso, cuando venga el día malo, Dios quiere que su pueblo pueda enfrentarlo con la conciencia de que Él está ahí. Y habiendo acabado todo, estemos firmes. Eso es precisamente lo que le dice el apóstol Pablo a los Efesios. En Efesios capítulo 6, verso 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Efesios 6, 13. El Señor nos invita, nos exhorta a ponernos toda la armadura del Señor. Nosotros enfrentar las adversidades, las circunstancias, los juicios, las pruebas, los problemas, las aflicciones, revestido de todo lo que nosotros tenemos a nuestra disposición para nosotros resistir. Tenemos la armadura de Dios, tenemos todo lo que nosotros necesitamos para que cuando todo esto termine podamos decir: esta pandemia pretendió hacerme mal, pero Dios la usó para bien. Y vamos a bendecir estos días y lo vamos a recordar con gratitud, aunque hayamos sido azotados por el dolor, aunque hayamos sido desgarrados y lacerados, vilipendiados, flagelados por estas circunstancias adversas. Pero si eso sirve para nuestro crecimiento espiritual, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. De la vida de José hay muchas enseñanzas que nosotros podemos tomar. Y su vida y su inteligencia y la sabiduría que vino de lo alto son modelos y tratados en términos políticos, en términos económicos, en términos de administrador. Todas estas son enseñanzas que nos da la vida de José y todo lo que él hizo, pero nos hemos concentrado básicamente en su actitud perdonadora, en la obra soberana de Dios, y hoy estaremos viendo que todo esto ha sido por gracia. Esta vida de José nos enseña en algunos aspectos que nosotros no podemos olvidar jamás. En primer lugar, uno de los aspectos fundamentales de esta historia llena de gracia que nosotros podemos ver es que todos nacemos pecadores y grandes grietas son claramente visibles en nuestras vidas. Todos somos pecadores. La palabra de Dios nos muestra de una manera clara que esta doctrina del pecado es de esta condición que nosotros traemos desde que nacemos. Esta condición es una condición de todo ser humano desde su nacimiento. Nosotros somos pecadores. Si nosotros vamos al texto bíblico, nos vamos a dar cuenta de esta realidad,
de que todos nosotros nacemos pecadores y de la única manera que nosotros podemos reconciliarnos con el Señor es por medio de la humillación, confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos de ellos. Hay algunos textos bíblicos que así lo confirman y yo le invito a que vayan a sus Biblias al Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5, dice de la siguiente manera: he aquí, nací en iniquidad. Otras versiones dice, en maldad he sido formado. He aquí, nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Un texto que todos conocemos, Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan o están destituidos de la gloria de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 3 dicen de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra de Dios nos confirma esta condición irremediable. José nació pecador, todos sus hermanos nacieron pecadores, y su vida antes de pasar por todas estas pruebas así lo confirma. José era una persona que verdaderamente, por lo que es su actuar y sus acciones, confirman lo que dice la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Todos nosotros somos pecadores. Si hay alguien de los que me están escuchando y viendo que todavía no han reconocido que nacieron pecadores, y que por lo tanto tienen que arrepentirse de todos esos pecados, este es el momento para que usted le diga a Dios: Dios mío, perdóname. Es posible que usted sea una mujer decente, moralmente hablando. Es posible que usted sea un hombre decente, un padre de familia responsable, proveedor, buen esposo, con sus defectos y luchando, pero buena persona. Pero esa buena persona es solamente en la esfera de lo humano. Para Dios, usted es un pecador, es una pecadora. Y la doctrina bíblica de la salvación indica que usted tiene que arrepentirse porque usted nació pecador. Usted nació en rebeldía con Dios. Y si alguien que nació en esa condición no se arrepiente de su pecado, está perdido, no tiene salvación. Si algo nos enseña este pasaje es de lo que es capaz de hacer una persona que no se ha arrepentido de sus pecados. Es capaz de vivir toda una vida lejos de Dios, aunque sea una persona decente. En el caso de José, nosotros sabemos de todas las provocaciones que él le hizo a sus hermanos y todas las cosas que fueron capaces de hacer sus hermanos con José. Entonces alguien dirá: bueno, lo que pasa es que yo no soy así. Yo soy una persona buena. Yo soy una persona responsable. Yo soy un buen hombre. Yo soy una buena mujer. Es posible que sea así, pero eso es en comparación con todo lo humano. Pero la doctrina bíblica de la salvación indica que a pesar de todas esas virtudes humanas que le acompañan, usted tiene que venir arrepentido a Cristo por querer pretender ser bueno sin arrepentirse de sus pecados. La palabra de Dios dice que usted es muy bueno, pero no tan bueno como Dios exige. Por lo tanto, esta historia nos confirma que todos nacemos pecadores y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Ahí mismo yo oro, ruego al Señor que traiga convicción de pecado. Usted no tiene que sentir nada. Hay personas que se pasan la vida pecando y haciendo lo que es malo y no tienen ningún tipo de carga. Por lo tanto, usted no puede condicionar su arrepentimiento y conversión a Jesucristo sobre la base de cómo usted se siente o cómo usted se ve. Usted tiene que verse como se ve Jesucristo. Usted lo que tiene que hacer es
arrepentirse de sus pecados, aunque no sienta nada. En el momento que yo me convertí, yo no sentí nada, pero entendí esto, de que tenía que arrepentirme, porque era irreconciliable la relación mía con Dios, a menos que yo me arrepintiera de mis pecados. José, sus hermanos, su familia y toda la humanidad nos confirman esta doctrina de la salvación. De hecho, recuerdo que hace muchos años me junté y conversando con un grupo de personas, había una señora que me dijo, yo no tengo necesidad de arrepentirme porque yo no me siento ser una mala persona. Y es precisamente esta la principal razón por la cual tiene que arrepentirse. ¿Por qué? Porque todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que le confesamos al Señor nuestros pecados y le dijimos al Señor, sálvanos, es porque nos sentimos perdidos y nos sentimos malos. En algún momento nos vimos pecadores, nos vimos malos y en ese momento entonces vino esa convicción de pecado. Una de las características de toda persona que es un verdadero hijo de Dios, que es un verdadero creyente, es porque se vio pecador y se vio perdido. Yo me vi perdido, por eso vine a Cristo. Si usted no se ve perdido, entonces usted está bien lejos de Cristo. José y sus hermanos nos confirman con su vida que así fue. Lo segundo que nosotros vemos en este pasaje es que José, a pesar de su origen, Dios lo bañó de su gracia. Lo inundó de todo un océano de misericordia y bondad a favor de él y eventualmente después a favor de todos los demás. Mire lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 37, versículo 3. José era hijo número 11 de Jacob y dice, y amaba a Israel, es decir, Jacob, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. El favoritismo en una familia puede ser devastador. Padres que tienen hijos favoritos, sobre todo hijos manipuladores y astutos que se quieren colar entre los demás hermanos para ellos recibir algunas prebendas de sus padres. Aquí nosotros vemos que José explotó que era de los más pequeños, tenía un hermano menor, Benjamín. Entonces José y Benjamín eran los únicos hijos de padre y madre de toda esa familia. Vemos que Raquel, la madre de José, murió aparentemente en el parto de Benjamín. Y ellos pues eran los dos hermanos de padre y madre. Entonces, a este momento, a este tramo de la historia en el capítulo 37, entonces es muy posible que Benjamín estuviera muy pequeño. Lo cierto es que ese favoritismo en un hogar disfuncional como el hogar de José, su padre tenía muchas mujeres, había tensiones entre ellos porque José provocaba a sus hermanos. Y no solamente era un provocador, sino también que era un imprudente y vivía diciéndole cosas a sus hermanos que él sabía que le molestaba y aún así lo hacía. Todo esto es una obra de gracia, porque a pesar de cómo fue José, Dios tuvo misericordia y lo bañó de su gracia y lo bañó de todos los favores que nosotros conocemos. Pero la historia de José es la misma nuestra. Es posible que usted venga de un hogar también difícil, de una niñez difícil, pero eso no es excusa para nosotros justificar las acciones malas nuestras. Hay personas que dicen, si tú supieras de dónde yo vengo, si tú supieras todos los trabajos y calamidades que yo he pasado en mi vida, oh, estos muchachos no saben. Y entonces los esposos se justifican como las esposas con los esposos, y apelamos a este argumento. Tú sabes que yo soy así, tú no sabes por todo lo que yo he pasado. Todos venimos de situaciones difíciles. Y si usted no ha venido de situaciones difíciles y quiere justificar
sus malas acciones, entonces recuerde que la palabra de Dios dice que al que más se le ha dado, más se le va a demandar. Ya nosotros no podemos cambiar nuestros orígenes, no podemos cambiar el pasado, pero sí nosotros podemos cambiar el futuro. Sí nosotros podemos proyectar un mejor futuro cambiando nuestro presente para la gloria de Dios. En este momento usted diga: Señor, perdóname por todo lo que yo he querido justificar por el origen que tuve. Señor, yo quiero cambiar. Señor, ayúdame, usa los medios que tú quieras. Y esta pandemia es un excelente recurso del Señor para cambiarnos y para que nosotros podamos decir, cuando todo esto pase: gracias, Señor, por tu misericordia, porque por medio de esta dura prueba yo pude ver mi vida, me vi acorralado y vine y apelo a ti, Señor. Gracias, Padre, porque habiendo acabado todo, estemos firmes. Por eso es que José al final dice: ustedes pretendieron hacerme mal, pero Dios usó todo esto para bien. Había la desventaja de un hogar difícil, como muchos de nosotros vinimos de un hogar difícil, con situaciones, con limitaciones, con malos ejemplos de los padres, pero ya eso pasó. Vamos a tomar eso para la gloria y la honra de nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros vamos a la historia de José, vemos que la historia de José nos confirma la condición pecaminosa en que todos nosotros nacemos. Nos confirma que probablemente todos nosotros tenemos historias que producen ciertas desventajas en nosotros por nuestros hogares de orígenes. En cuarto lugar, nosotros vemos todo lo que José tuvo que enfrentar, es decir, las pruebas duras que a veces nosotros consideramos injustas. Hay gente que ante esta realidad de la pandemia que yo conozco, han blasfemado el nombre del Señor. Y han dicho: ¿qué clase de Dios es este? Supuestamente conociendo al Señor. Y han negado el nombre del Señor en estas circunstancias. La tormenta arreció y en vez de clamar: Señor, sálvanos, en vez de clamar: Señor, ven a nuestro auxilio, o por qué no clamar: Señor, perdónanos, lo que hacen es que maldicen el nombre del Señor. Todos enfrentamos pruebas duras que a veces consideramos injustas. Veamos algunos de los males aparentes en la vida de José. Fue víctima de secuestro, intento de asesinato y vendido como esclavo. Génesis 37 del 18 al 28. Tuvo que enfrentarse al duro, árido y sofocante desierto. Génesis 37 del 25 al 28, al 39 del 1 al 18. Fue difamado por la mujer de Potifar. Cuando aparentemente las cosas comenzaron a mejorar para él, se pusieron peor. Génesis 39 del 7 al 18. Y es llevado como esclavo y ahora como prisionero. Y es metido en un calabozo sucio, oscuro, húmedo y marginado. Génesis 39, 19 hasta Génesis 40, versículo 23. Todo esto son calamidades. Todo esto es una tragedia. Recuerden los que dijeron los moradores de la isla que se llamaba Malta, cuando Pablo naufragó como prisionero y otros más, y llegaron a la isla que se llamaba Malta. Y cuando están allí en la isla, tratan de hacer una hoguera y una serpiente viene y pica al apóstol Pablo. Y los moradores de la isla le dijeron:
¿Qué gran mal ha hecho este hombre? El barco donde venían se hunde, se salvan en el mar y no llegan a tierra cuando ahora una serpiente lo mata, casi mente. Tantas calamidades juntas es como para que alguien dijera, es que algo malo tú has hecho. Mira cómo te persigue todo esto como si fuera una maldición. Lo mismo dijeron los amigos de Job. Algún mal tú has hecho para merecer y para tener que enfrentar todas estas cosas. José parecía como que la mano de Dios, en vez de bendecirlo, ahora lo está aplastando más. Y aquí lo vemos, José enfrentando todas esas calamidades en su vida. La realidad de este mundo es esa. Nos enfrentamos a calamidades, a problemas, a situaciones difíciles que muchas veces nosotros no hemos provocado, por lo menos conscientemente. Nos examinamos y decimos, ¿por qué me está pasando esto? Esa es una de las preguntas más recurrentes de los seres humanos. Es la pregunta de Abacú, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta del profeta Jeremías, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Consideramos ciertas medidas del Señor injustas porque creemos que no nos lo merecemos, cosa que no es verdad. Lo que merecemos es juicio permanente por nuestra manera de ser. Dice la palabra de Dios que por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Realmente lo que merecemos es juicio, pero Dios en su grande amor y en su gran misericordia derrama su gracia sobre nosotros. Y aquí vemos a José que estaba pasando estos momentos difíciles. El Señor nos dice en su palabra, en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Si hay algo que caracteriza a este mundo, son las aflicciones, son los problemas, son las adversidades, el escarnio, el ajenjo, las disgustaciones de todo tipo de sinsabores amargos, llenos de retama. Esta es la situación del mundo de hoy. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos al bienestar de forma tal que nos olvidamos que este es un mundo caído. Nos acostumbramos y nos aferramos a los momentos de quietud como queriendo pretender que este sea el paraíso. No hemos llegado hasta nuestro hogar. Mientras estemos en este mundo estaremos de prueba en prueba, de bendición en bendición. Pero las pruebas y las bendiciones se instalan según la soberana voluntad de Dios. Tenemos que estar firmes para que cuando llegue el día malo nosotros podamos pasarla, la prueba como Dios quiere. Aquí nosotros vemos que José se enfrentó a estas adversidades y que lo que José dijo se cumplió. Mataron al panadero y el copero fue restaurado en sus funciones. Él le dijo al copero, acuérdate de mí cuando tú estés allí. Cuando estés disfrutando de las mieles del poder, cuando tú estés en buena, cuando estés pasándola bien. Y dice la Escritura que el copero no se acordó de José. Quiere decir que es posible que hagamos cosas buenas y eso no tenga retorno. Es posible que nos esforcemos por hacer cosas que bendigan a otros sobre la base del sacrificio y la entrega. Y nadie se devuelva, ni siquiera decirte gracias. Ni siquiera escuchar una palabra de estímulos que te digan qué bueno estuvo, qué bien. Por eso, cuando hacemos las cosas esperando el reconocimiento de los demás, vamos a vivir amargados por dos razones. Amargado porque no le estamos dando la gloria a Dios. Y amargado porque estamos esperando mucho de quien nunca nos va a dar nada. El que vive esperando el reconocimiento de los demás va a estar siempre con un dolor en su alma muy profunda. Porque si hay algo que tiene el ser humano es que es mezquino y no reconoce, le duele reconocer las virtudes de los demás. Pero José
nos dice con su vida que él estaba resignado. Es otro José. Y nos dice la palabra de Dios, y esto nos lleva al cuarto punto, que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se cumple. Entonces nos encontramos, cuando el mal sirve para bien, que la historia de José es una historia de gracia. Es gracia porque José nació pecador y el Señor tuvo misericordia de él. Es gracia porque vino de un hogar difícil, al igual que muchos de nosotros. Es gracia porque tuvo que enfrentar pruebas duras y el Señor guardó su corazón para que no blasfemara su nombre. Y es gracia porque Dios terminó haciendo su voluntad a favor de José. El plan de Dios se cumple. Miren lo que dice Génesis capítulo 39, versículo 2, versículo 3, versículo 5, versículo 21 y versículo 23. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero. Versículo 3, y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Versículo 5, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Versículo 21, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia, se le extendió, se le ensanchó. Versículo 23, y el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Y el Señor estaba con José, siendo un esclavo, pero el Señor estaba con José, siendo un prisionero, pero el Señor estaba con José. En medio de su prueba, en medio de la pandemia, el Señor está con nosotros. En medio del coronavirus desatando su furia, el Señor está con nosotros. En medio de la escasez, el Señor está con su pueblo, pueblo de Dios. Animémonos con las promesas de la palabra de Dios. Animémonos de que todo esto pasará y habiendo terminado todo, estaremos más firmes, más fuertes, más robustos para darle la gloria a Dios. Y miraremos al pasado y le vamos a decir: Señor, gracias, porque los mejores momentos de mi vida, de mi crecimiento espiritual, de acercarme más a ti, fue en esos días malos, en esos días de escasez, en esos días de pandemia. Oh Señor, crecí como hijo tuyo, crecí como esposo, crecí como esposa, crecimos como hijos, crecimos como familia, crecimos como iglesia. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todo esto pasará. Y habiendo acabado todo, estaremos más firmes. Dios está con nosotros, hermanos. Metámonos en su palabra. Naveguemos en los ríos de promesas que el Señor nos ha dado. Y por el contrario, en vez de esto, dejamos que el miedo tome posesión de nosotros y la inseguridad se instale en nuestros corazones y la amargura comience a correr por nuestro torrente sanguíneo. Entonces te puedo decir que esto no pasará para ti. Si no conoces a Cristo, ¿qué más tendrá que pasarte para que Dios llame tu atención? Ven a Cristo, humíllate delante de Él. Si tú nunca has venido al Señor y has dado testimonio con tu boca diciéndole: Señor, de las profundidades de mi alma, te pido que me perdones, me arrepiento de mis pecados. Ahora es el momento. Termino con estas palabras de un poema de Francisco Bernardes. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si por conquistar la conquista tuve que haber sufrido lo sufrido, si por obtener lo obtenido tuve que haber llorado lo llorado,
tengo por bien sufrido lo sufrido. Tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo también he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Cuando el mal sirve para bien, una historia de gracia.